Buenas noches, licenciado. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Muy bien, vamos a dar inicio igualmente, vamos a dar inicio a la clase de esta noche. No sé si ya les dieron la nueva fecha de su examen. Ya, Lick, pero no sé si será. ¿Qué fecha les dieron? Alguien que tenga la... Permítame, ahorita le verifico. Muy bien. El 19 nos toca con usted, Lick. Muy bien, 19 de abril, ¿verdad? Así es, Lick. Muy bien, entonces sí nos va a dar tiempo de desarrollar todo el contenido. Así que vamos a iniciar el día de hoy, a reponer la clase que no pudimos tener el día viernes por las razones que ustedes ya saben. Por acá fue donde nos quedamos la última vez, en donde vimos cuál era el nombre que los acuerdos reciben entre estados, y cada una de estas denominaciones pues tiene un contexto diferenciado, es decir, los tratados y convenciones es el nombre genérico, y luego ya los convenios, pactos, protocolos, el modus operandi, la declaración, el concordato y la carta, pues cada uno tiene una finalidad específica, como lo explicamos el día de la clase. Ahora vamos a continuar con la clasificación de los tratados. Los tratados tienen varias clasificaciones, y esto es de acuerdo a la forma en cómo se va a desarrollar con cada uno de los estados. La primera clasificación la tiene clasificación, y la clasificación vamos a ver que tiene diferentes formas en que la doctrina clasifica los tratados. Así que los tratados, la primera clasificación es por su contenido, y esta clasificación se subdivide en tratados contrato y en tratados ley. Vamos a ver de qué se tratan los tratados contrato. Los tratados contrato, de acuerdo a la doctrina y a la práctica entre los estados, son aquellos que se celebran entre dos o más estados con fines muy específicos, y pueden ser de dos clases. Primero vamos a ver que los tratados contratos tienen una subdivisión. Estos tratados contrato dice que se celebran entre dos o más estados, pero que tienen un fin específico, es decir, son creados para una situación especial, para una situación concreta, no para temas generales. Y estos tratados contratos se dividen en los ejecutados y en los ejecutorios. Los ejecutados, su naturaleza quiere decir que es perpetuo, que no varían aunque cambien los gobiernos. Si bien es cierto que toca temas específicos, no habla de ninguna temporalidad, sino de la temática sobre la cual va a versar el tratado contrato. Entonces, el primero es el ejecutado, y el ejecutado, su naturaleza es que es perpetua o permanente, pues aunque haya cambio de gobierno, este tratado contrato va a seguir teniendo los efectos positivos que las normas de derecho internacional establecen, y va a tener los mismos compromisos, tanto en derechos y obligaciones para los estados en relación al fin específico en que este fue creado. Luego están los tratados ejecutorios, y esta clase de tratados solo surten efectos cuando se presentan las circunstancias adecuadas. Quiere decir que estos no tienen una temporalidad indefinida, sino que su vigencia se va a circunscribir a las circunstancias que sean acordes a lo que los estados, los dos o más estados han acordado. Esa es la clasificación, la subclasificación, perdón,
de los tratados contrato. Los contratos ejecutados, naturaleza perpetua y no hay variación aunque se cambie de gobierno. Y los ejecutorios, estos van a surtir efecto únicamente cuando se den las circunstancias por las cuales fueron creados o suscritos entre dos o más estados. Dentro de su contenido, la otra clasificación es en relación a los tratados ley. Y estos son aquellos tratados que lo que hacen es crear un marco jurídico dentro del derecho internacional que con el transcurso del tiempo va a ir evolucionando a un ente jurídico. Quiere decir que los tratados ley, a diferencia de los tratados contrato, estos son de carácter general. Esa es la primera característica. Son creativos y contienen disposiciones sustantivas, es decir, toda la parte teórica, toda la parte doctrinaria de lo que suscribe el tratado. Un ejemplo de ello es el tratado que creó a la ONU, que creó la OEA y la OIT, por mencionar tres dependencias de carácter permanente. Entonces, estos tratados lo que hacen es crear el marco jurídico para que sobre la base de ese marco jurídico vaya evolucionando un ente tal como la ONU, tal como la OEA, la OIT y otras organizaciones que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional de Comercio, que son organismos internacionales que funcionan de forma permanente. Y cuando se habla de evolucionar, va enfocado a la actualización que deben tener estos tratados, porque de acuerdo a cómo va avanzando la sociedad y cómo van suscitándose los distintos eventos, hablando en temas geopolíticos, pues de esa forma también van a evolucionar. ¿Hay alguna duda o pregunta sobre la primera clasificación? Bueno. No, licenciado. Muy bien. Solo tengan en mente que dentro de esta clasificación de los tratados que se dividen por su contenido, la primera división tiene una subdivisión. Los tratados contratos se subdividen en ejecutados y en ejecutorios, que podría ser una pregunta que pudiera venir en un examen. ¿Cuál es la clasificación de los tratados por su contenido? Y de uno de ellos haga la subclasificación. Entonces ustedes ya saben que los tratados contrato tienen una subclasificación. Ahí está en rojo cuál es esa subclasificación para que no nos vayamos a confundir. La otra clasificación de los tratados se refiere, ya vimos que la primera es por el contenido del tratado y la segunda por sus participantes. Los primeros se dividen en bilaterales, que son todos aquellos en los cuales únicamente participan ¿cuántos estados? Dos. Dos. Licenciado. Efectivamente, los bilaterales únicamente existe la participación o la aceptación del tratado por parte de dos estados. Y los multilaterales son aquellos que tratan temas específicos y que tienen una subdivisión. Pero cuando hablamos de multilaterales, hablamos de aquellos, esto no está en la diapositiva, pero lo pueden agregar, hablamos de aquellos tratados en los cuales intervienen más de dos estados. Y estos tratados multilaterales tienen una característica y es que pueden subdividirse. Y acá nos da la clasificación. Estos tratados pueden ser suscritos o pueden tener un abordaje para tratar diferentes temas políticos, temas sociales, temas administrativos y temas financieros. Recuérdense que ya hablamos un poco acerca de la globalización y de la relación que existe entre los estados. Entonces, de esa cuenta es necesario que existan instrumentos jurídicos internacionales que vayan regulando de manera específica esos contratos, esos acuerdos
que tienen los diferentes estados. Obviamente, en los tratados multilaterales no va a ser necesario que estén todos los estados reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, sino que de acuerdo al tema específico que vaya a tratar, puede ser que algunos sean específicamente aplicados al continente europeo, otros al continente americano y otros en donde exista diversidad de países de diferentes continentes. Por ejemplo, cuando hablamos de temas políticos, ahí podríamos hablar en relación a tratados que se suscriben entre estados de América Latina para temas de cooperación en temas del combate a la delincuencia organizada, por ejemplo, porque esos son problemas que no atañen a un solo estado, sino que afectan a varios países en concreto. De esa cuenta, los temas políticos y temas de seguridad pueden ser abordados de manera integral por varios estados. De la misma forma, por temas políticos con países en donde quizá no esté afectando de manera directa el caso de la delincuencia organizada transnacional, se puede hacer un tratado o llegar a un acuerdo con otros países desarrollados en temas de cooperación, es decir, en donde ellos asesoren a nuestros estados para temas de combate al crimen organizado, en virtud que ellos pues han tenido un avance significativo en estos temas, en temas de abordaje, en temas de prevención y en temas de cooperación, por ejemplo. También se pueden dar los tratados multilaterales que sean de carácter social. Estos, el enfoque que tienen es de ayuda a la comunidad o de apoyo a la comunidad. Por ejemplo, en temas específicos de traslado de capacidades para que determinada comunidad pueda ser productiva en temas de agricultura, en temas de exportación, en temas de producción. Este tipo de tratados lo que tienen es un enfoque de carácter de apoyo hacia los países, hacia los países que están en vías de desarrollo. Este tipo de acuerdos se da mucho, por ejemplo, entre la Comunidad Económica Europea y los países de América Latina, entre Estados Unidos y los países de América Latina, también entre Taiwán y América Latina, que son países que colaboran y cooperan para el desarrollo de las comunidades y mejorar la calidad de vida de las personas que vivimos en estos países, en donde aún estamos con índices de pobreza extrema y de subdesarrollo, que tenemos mucho que trabajar para lograr los objetivos que están regulados en la propia Constitución Política de la República de Guatemala, que busca que todos los ciudadanos tengamos una vida digna, que busque que todos los gobiernos a través del Estado busquen la satisfacción del bien común y se nos pueda garantizar una mejor calidad de vida. Hay tratados de temas administrativos, estos van específicamente en torno a temas de cooperación entre estados, pero el enfoque que tiene es dentro de las instituciones de los estados. El de carácter social, vimos que su enfoque es hacia las comunidades, hacia las personas. En temas administrativos son acuerdos entre dependencias de los estados que firman estos tratados multilaterales, siempre en temas de colaboración. Por ejemplo, podemos mencionar los temas de migración, en donde las cancillerías
de diferentes estados llegan a determinado acuerdo o firman determinado convenio, siempre para temas de cooperación, de abordaje y de prevención. En este caso, poníamos como ejemplo de la migración. Recordemos que la migración es un derecho humano. Lo que constituye una irregularidad es precisamente la migración, valga la redundancia, la migración irregular, en donde grupos que se dedican a la trata de personas lucran con la necesidad que tienen las personas de migrar, y de ahí surgen organizaciones criminales que se dedican a la captación de personas, que las llevan por rutas que son peligrosas, en donde está en riesgo su vida, su integridad física, su libertad, la libertad e integridad sexual de las mujeres, se pone en riesgo la libertad, la vida y la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, por eso se busca a través de este tipo de acuerdos administrativos minimizar los efectos que pueda tener la migración irregular, tratando siempre de beneficiar a la población, y también para que en los estados no se salga de control el tema relativo a la migración. En temas financieros son todos aquellos temas de cooperación en donde los estados que tienen una mejor capacidad o una mayor capacidad económica, pues ayudan financieramente a los países que están en vías de desarrollo o a los países que viven en pobreza extrema. Un ejemplo de un país que actualmente ustedes consideren que necesita que se le apoye a través de convenios, de tratados o de acuerdos multilaterales en los temas políticos, sociales, administrativos y financieros. ¿Alguien que nos apoye con un ejemplo? Buenas noches, China, Guatemala, Alex. ¿Perdón? China, Guatemala. Quitemos Guatemala, digamos un estado que esté Haití. Muy bien, efectivamente, ese era el país que yo esperaba escuchar. Recordemos que, si bien es cierto, Guatemala tiene problemas en diferentes aspectos políticos, sociales, económicos, pues es un estado en donde las instituciones, el Estado de Derecho, funciona y permanece, en donde hay una estructura y una organización de las instituciones que, independientemente nos guste o no, pues hay un marco legal por el cual nos regimos. Pero países como Haití, que históricamente han sido golpeados por diferentes motivos, y cuando hablo de golpeados me refiero a temas de corrupción, a fenómenos naturales, a temas de ingobernabilidad, pero se ha llegado al punto en donde un estado como Haití, que podría considerarse, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, un estado fallido, pues ahí ya no hay, digamos, una figura de gobierno, una figura de autoridad. Sí necesita que la comunidad internacional se involucre para poder resolver o iniciar a resolver todos los problemas que afrontan en relación a temas políticos, a toda la problemática social que existe, a todo el desorden administrativo y sobre todo apoyo financiero para lograr que este país pueda salir de la pobreza y de la miseria en que se encuentra. Yo les recomiendo, si tienen tiempo, ahora que viene el descanso de Semana Santa, si no van a salir o si tienen tiempo, que vean algún documental en relación a lo que está sucediendo en Haití, o cómo es el nivel y la calidad de vida en Haití, para que nosotros veamos la diferencia entre un estado en donde ya no funcionan las instituciones, en donde existe ingobernabilidad, en donde las bandas de delincuentes han asaltado al poder, en donde hace algunos años
se dio un magnicidio, toda vez que le dieron muerte al presidente que estaba en funciones, en donde la mayoría de las personas viven en pobreza extrema, y podamos hacer una comparativa con lo que sucede con otros países de América Latina, incluido Guatemala, en donde, si bien es cierto, hay temas que resolver, problemas que superar, pues no hemos llegado al problema o no hemos llegado a los niveles de ingobernabilidad en que se encuentra esta isla del Caribe, Haití. Y hay un contraste, porque recuerden que cercano o fronterizo con Haití está un país que por temas de turismo y por el abordaje que se ha tenido en diferentes políticas, pues es un país que tiene mejores niveles o tiene mejor nivel de calidad de vida para los habitantes, y es precisamente República Dominicana. ¿Y por qué es necesario que exista este tipo de acuerdos y por qué es necesario a veces que exista este tipo de cooperación entre estados? Porque recordemos que esos problemas pueden trasladarse a estados que estén cercanos, incluso ha afectado a nuestros países con los temas de migrantes. Otro país que genera bastante migración por el tipo de gobierno que tiene, recordemos que es Venezuela, y en las últimas caravanas que han salido de este país en busca de mejores condiciones de vida, pues muchos no logran el sueño que añoran, que es llegar a Estados Unidos, y se van quedando por diferentes países que son países de tránsito. Sin embargo, no existen las políticas para que a los ciudadanos venezolanos se les apoye de una manera integral para que efectivamente puedan regularizar su situación, y de esa cuenta pues vemos mucho migrante venezolano que está viviendo en condiciones no apropiadas en nuestro país. A ver, Erwin Rolando Cano Divas. Perdone, ahí entraría ya en el financiero también un ejemplo Grecia, o no aplicaría ahí por la quiebra que tuvo. Sí. Fíjense que pero eso fue hace algunos años, ¿verdad? Sí, efectivamente, y si no mal recuerdo, ahí hubo no solamente involucramiento de otros países, sino que se involucran otros organismos internacionales, por ejemplo, los bancos, que se encargan de dar préstamos o créditos a los países que se encuentran pasando una situación financiera complicada. ¿Alguien más que quiera comentarnos un poco acerca de la importancia de los tratados, independientemente de la clasificación que tengan, que ya vimos que la primera clasificación dijimos que es por su contenido, y la que estamos viendo es por sus participantes? Vamos a dejar a 2 personas más que nos ayuden participando. ¿Por qué consideran importante la suscripción de convenios o tratados entre los estados? Buenas noches, Liz. Hola, Laura. Buenas noches. Hola. Pues yo considero que es importante la suscripción de convenios y tratados, porque de ellos derivan muchas cosas. Algunos están destinados específicamente a temas económicos, políticos o incluso de comercio, ¿verdad, licenciado? Que pueden favorecer que favorecen de por sí a los países miembros, ¿verdad? Que se convierten en estados, ¿verdad? Muy bien. Y pues beneficia a economías de los países y en desarrollo también, ¿verdad? Porque incluso son, lo que tengo entendido, que fueron creados para eso, para que los países incipientes puedan desarrollar mejor su economía y apoyarse unos con otros. Muy bien. ¿Verdad? Solamente, licenciado. Gracias, Laura. Y efectivamente, recordemos que cada uno de estos temas hemos puesto ejemplos, pero Laura ponía el ejemplo en los temas financieros van muy de la mano con el tema de comercio, con los tratados de libre comercio que se firman entre estados a efecto que se pueda dinamizar la economía de los países, en donde no exista
tanta traba burocrática para que haya intercambio de mercadería. Obviamente tienen que ser reglas y normas claras en donde se busque el equilibrio y no se perjudique ni al importador, ni al país importador, ni al país exportador, sino buscar el punto de equilibrio en donde ambos estados o varios estados, independientemente de cuánto lo firmen, pues ambos o varios tengan un beneficio o un provecho y se pueda mejorar en temas económicos en la sociedad. Una última participación y así seguimos avanzando con el tema. Vamos a ver. Héctor Danilo. Buenas noches, Lick. En relación, por ejemplo, a países como Nicaragua, que el sistema ha sido totalitarista, ¿en qué plano quedan estos tratados? Uno. Y dos, las elecciones que acaban de haber en Rusia, que las tildaron con mucha opacidad, a pesar de que habían 4 candidatos más, siempre quedó Vladimir Putin. Entonces, ahí, vamos a decir, es un tema político, social, ¿verdad? Porque recuerde que en Nicaragua también Daniel Ortega expulsó casi a toda la Grey católica, ¿verdad? Entonces, y así ha tenido en vilo a la sociedad durante estos últimos años. Entonces, estos tratados multilaterales donde varios estados pudieran tratar estos temas en relación con otros, ¿cómo quedan esos países ahí? Yo pienso que ahí están un poco encapsulados, ¿verdad? Porque no pueden, vamos a decirlo en buen chapín, no pueden meter las narices en sus asuntos internos, ¿verdad? Esa es mi opinión. Gracias, Rick. Muy bien, efectivamente, en relación a estos estados, recordemos que muchos de ellos, ahorita no tengo claro, pues ellos no han suscrito ningún tipo de tratados, y si los han suscrito, vamos a ver más adelante qué ha sucedido o cuál es la resolución que van a dictar las organizaciones en las cuales se registran este tipo de tratados. Mencionaba el ejemplo vamos a ver, hay varios ejemplos de países en donde no están adheridos o no han suscrito tratados, y lo que hace es perpetuarse un gobierno tipo dictadura. Entre esos, pues podemos mencionar no solamente el caso de Rusia, tenemos el caso de Corea del Norte, tenemos el caso de Venezuela, tenemos el caso de Nicaragua, en donde en teoría hay elecciones, pero sabemos qué es lo que sucede, es decir, no hay alternancia, no hay alternancia de poder. Y la propia normativa internacional regula que en estos casos, cuando alguno de estos países, haya firmado un tratado, pues surte lo que se denomina invalidez, porque no está respetando las condiciones que había pactado cuando en su momento suscribió algún tipo de tratado o convenio. De hecho, muchos de estos países pues tienen sanciones por parte de los consejos el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, y en muchos de esos casos hay países que cortan o que ponen fin a cualquier tipo de relación comercial, financiera, administrativa o política. Cuando hablamos de la participación de los países en este tipo de tratados, nos referimos a aquellos que respetan las normas que han pactado. De la misma manera, un tratado, de acuerdo a la doctrina, puede darse por terminado o por extinguido de acuerdo a las condiciones en que se desarrolle. Eso está regulado en la Convención de Viena. Recuérdense que en la clase anterior vimos que existe que existen 2 tratados sobre los tratados. ¿Alguno que se recuerde cuáles son esos 2 tratados sobre los tratados? ¿Alguien que lo haya anotado?
licenciado, es ejecutados y ejecutorios. No. Por eso, miren, recuérdense que ese día como no teníamos diapositiva, dijimos que en Derecho Internacional, aquí lo tienen en pantalla, pues, si quieren tomar de captura de pantalla o foto. Los tratados en Derecho Internacional dijimos que son fuente principal y es a través de la codificación del derecho consuetudinario que se va creando toda la doctrina. Y dijimos que existen dos convenciones dos convenios sobre el derecho de tratados. La primera, la Convención sobre Tratados, que esta es a nivel regional americano, y la Convención sobre el Derecho de Viena, sobre el derecho de los tratados, que este es a nivel universal. Y recuérdense que les dije que tomaran como dato relevante cuando lo ratificó Guatemala. Y ahí se los repito nuevamente para que no digan que en el examen no lo vimos. Guatemala lo ratificó en el año de 1996. ¿Ya tomaron nota o captura de pantalla los que no hayan anotado esta parte? Sí, licenciado, gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Tienen alguna duda en relación a la clasificación que hemos visto? Vamos viendo dos tipos de clasificación por su contenido. Estos se dividen en dos y el primero se subdivide en dos también. Luego, por sus participantes, vimos que son los bilaterales y los multilaterales. Y los multilaterales pues tienen una subdivisión específica para temas concretos, políticos, sociales, administrativos, de comercio, etcétera. Cualquier tipo de situación que sea susceptible de regular por el derecho internacional. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Si no hay dudas, entonces vamos a pasar a la clasificación de los tratados por su objeto. Cuando hablamos de esta clasificación, lo dividimos también en dos categorías. Y esta es los que son de tipo general y los que son de tipo especial. Muy bien, no tengan pena. Ahí anoten todo lo que les sirva para su examen, porque recuérdense que hay varios que tienen que sacar una muy buena nota para que no vayan a tener problemas para aprobar en su examen final. Y también para temas de zona mínima, ¿verdad? Entonces, los generales son aquellos que no se limitan a un tema en particular y que regula varios aspectos. Este tiene relación tiene parecido con los tratados contrato y con los tratados ley, pero en este habla en relación al objeto general de los tratados. El primero, pues habla de temas generales y no tiene limitación a que en ese quede plasmado cualquier tipo de tema y no lo cierra a que sea en relación a un tema particular. Y por su objeto también existen los tratados especiales, que son aquellos en los que participan más de dos estados. Esa es la clasificación de los tratados según su objeto. Recordemos que este se diferencia con los bilaterales y multilaterales por el tema específico que se va a tocar, y la participación en este tiene que ser de dos o más estados. ¿Ya tomaron captura de esta diapositiva? Muy bien. ¿Hay alguna duda? Cintia Ciceli. Hay fiesta. Y a alguien se le activó la música. Norma creo que se le activó su micrófono. Bueno, ¿ya vieron? Sí, licenciada, yo tengo una duda. En este caso, los especiales, a pesar de que, o sea, pueden participar más de dos estados, también se aplica en el sentido de que no se limitan a un tema y se pueden regular varios. Sí, efectivamente. Los especiales, a diferencia de los generales, estos sí tienen limitación a un tema específico. Lo siento, no, miren, concéntrense, por eso es que no
no nos va bien en los exámenes. Porque aparte de que tomen capturas, que tengan las diapositivas, es necesario que también pongan atención a lo que estamos tratando en clase. Muy bien. Continuamos. ¿Quedó clara la duda? Perdón, Cintia. Sí, licenciado, usted mencionaba que sí tienen limitación a un solo tema, ¿verdad? Ajá. A diferencia de los generales. Correcto, ajá. Gracias, licenciado. Muy bien, vamos a continuar para tratar de dejar finalizado este tema el día de hoy. Muy bien, y luego vamos a ver en relación a los tratados de manera muy general cómo es que los mismos nacen a la vida jurídica. Primero, la celebración. Los tratados son instrumentos solemnes. Aquí vamos a corregir que tiene un error la presentación. Los tratados son instrumentos, la palabra es solemnes, tanto por su contenido como por las partes que intervienen en ellos. Y además deben de ser registrados. Quiere decir que los tratados, como toda ley, tienen una parte normativa de solemnidad. La solemnidad va muy de la mano o va amarrada con la seriedad del asunto que se está tratando. Y aparte de esta solemnidad que tienen estos instrumentos, los mismos deben ser registrados. Más adelantito les voy a indicar cómo es el proceso de registro. En relación a la forma de los tratados, todos los tratados se van a dividir en 3 partes. Esto sí es importante que lo copien porque posiblemente sea una pregunta de examen. ¿En cuántas partes se dividen los tratados? Independientemente de qué tipo de tratado estemos hablando. Se divide en 3 partes. La primera es el preámbulo. ¿Y qué es el preámbulo? El preámbulo es la parte en donde consta el objeto del tratado, en términos generales. El nombre de las altas partes contratantes, las credenciales de los negociadores y firmantes y la exposición de motivos. Es decir, el preámbulo es la parte inicial, la que nos va a hablar generalidades del tratado o instrumento internacional que se va a celebrar, y básicamente ahí van a estar las condiciones generales sobre qué versa este acuerdo entre estados, el nombre de las altas partes contratantes, es decir, las personas de Cancillería que hayan sido designadas por el gobierno de turno para que lleve a cabo la negociación, las credenciales de los negociadores y de los firmantes, y ahí también va a estar la exposición de motivos, es decir, el razonamiento de por qué la necesidad de firmar este tipo de acuerdos. Esa es la primera parte que siempre va a llevar un tratado. Luego está la parte dispositiva. Esta parte es la más importante, pues contiene las disposiciones sustantivas del tratado. En esta parte dispositiva ya se va desarrollando por artículos, por capítulos, o depende de la estructura que se le dé al convenio o tratado de acuerdo al tamaño, por decirlo de alguna forma, aunque no es la palabra correcta, de acuerdo a qué tanta normativa o disposición va a tener. En este se van a ir desarrollando todas esas disposiciones sustantivas, es decir, doctrinarias o que dan sustento al tratado, y cada artículo va a ir desarrollando un punto concreto, y los aspectos técnicos mencionamos ya en una oportunidad que se complementan y explican en anexos al texto que van en la parte final. Pero la parte dispositiva es la parte medular de todo tratado, en donde se va a desarrollar
por capítulos, por artículos, cada punto en concreto a efecto que sea lo más claro posible, y al igual que la legislación se debe legislar o se debe normar de manera abstracta y de manera general, a excepción que hayan puntos que así convengan las partes en donde lleven dirigido hacia un sector en particular. Pero de lo contrario, se debe normar de manera abstracta y general para evitar algún tipo de confusión o mala interpretación de un tratado. Si hay algunos aspectos técnicos, por ejemplo, si estamos hablando de un convenio de tipo comercial y se quiere desarrollar aspectos técnicos en cuanto a los productos de importación o exportación, normas sanitarias, normas de calidad, todas esas se van a desarrollar en un anexo que va en la parte final del acuerdo que se dé entre los estados. Y por último está el cierre. Esta parte viene al final del instrumento. En esta quedan plasmadas todas las disposiciones de carácter provisional o transitorias, las condiciones de su entrada en vigor, el lugar de depósito del instrumento, la ratificación en relación a tiempo, lugar y forma en que otros estados pueden adherirse si se trata de un tratado multilateral. En esta parte, si ustedes toman una ley o una normativa nacional, van a percatarse que tiene una parte transitoria. En esta parte transitoria es el equivalente al cierre de un tratado internacional, porque, como lo indicamos, ahí van a quedar disposiciones que sean de carácter provisional o temporal. Va a quedar plasmado desde cuándo entra en vigor, cuál va a ser el lugar del depósito del instrumento. Esta palabra la tenemos que corregir, ese instrumento. La ratificación en relación a de qué manera se va a dar la ratificación en relación a tiempo y lugar, y si es un tratado de tipo multilateral en donde pueden participar varios estados, se va a dejar plasmada la forma en que pueden adherirse otros estados que al momento de la creación de este tratado no hayan sido parte de él, porque no limita a que con el transcurso del tiempo puedan irse adhiriendo otros estados. ¿Nos queda clara las tres partes en que se divide en que se dividen todos los tratados? Sí. Muy bien. Preámbulo, la parte dispositiva y el cierre. Cada una de esas tiene su propia función, tiene su propia razón de ser, y es por técnica legal obligatorio que vaya en todos los tratados. Ahora, Pregunta. ¿Manda? Una pregunta. Usted dijo que la parte del dispositivo es la parte medular. Ajá. Es que yo noté eso, pero no está en la diapositiva, por eso le pregunto cuál de las dos era. Si era el dispositivo o era el cierre. No, cuando hablamos de parte medular, hablamos de la parte más importante. Y aquí regresamos a la diapositiva. Esta es la parte más importante del tratado porque contiene las disposiciones sustantivas del tratado. Ahí dijimos que se van a desarrollar los puntos concretos por artículo, dependiendo de qué tema se trate. Pero si viniera la pregunta, ¿cuál es la división de los tratados? Ustedes ya saben que se divide en tres: preámbulo, la parte dispositiva y el cierre. Pero si les preguntamos cuál es la parte medular o la parte más importante de un tratado, pues sabemos que es la parte dispositiva, porque aquí está la esencia del tratado. El cierre ya vimos que tiene relación con temas provisionales y temas de forma. En cambio, la parte dispositiva tiene el fondo del asunto del tratado. ¿Estamos claros ahí? Sí, gracias. Muy bien. Ahora vamos a ver en relación a la suscripción. La suscripción se materializa con las firmas, las que ponen fin a la negociación. Cuando se suscribe un tratado,
se materializa con la firma. Esto pone fin a la negociación. Recordemos que la firma, aun cuando ya haya sido firmado o suscrito el tratado, este todavía no crea una obligación inmediata a los estados, debido a que muchos tratados o la mayoría de tratados no son firmados ni negociados por los jefes de estado. En este caso, pues son personas designadas por el mandatario a través de Cancillería, que designa a quienes van a ser los negociadores del tratado. Y en el caso de Guatemala, recordemos que tiene que pasar por un proceso de ratificación para que el mismo tenga vigencia y entre a ser parte de la normativa que tiene vida jurídica. La firma del tratado como manifestación del consentimiento conlleva la obligación al órgano competente de someter a ratificación el convenio del que hablamos. A veces el órgano no lo ratifica por temas de orden político o jurídico. Entonces, puede darse el caso que se dé todo el tema de la suscripción, que las personas que fueron designadas para negociar el contrato, el tratado, pongan su rúbrica, lo firmen, pero aún no ha nacido una obligación para el Estado, porque como ya lo indicamos, en muchos países y específicamente en el caso de Guatemala, estos tratados tienen que pasar por un proceso de ratificación. En este caso, ya vimos que quien ratifica este tipo de tratados es el Congreso y se tiene que verificar que no contravenga la normativa interna del país. Puede darse el caso que se dé la suscripción del tratado, pero no pase por que no sea aprobado por el órgano competente, en este caso por el Congreso, por temas de orden político o jurídico, político por la coyuntura que se pueda estar dando y jurídico porque contravenga normativa internacional, y pues si no se da esta ratificación, el tratado simplemente no va a crear obligación para el Estado. La suscripción lo que hace es dejar de manifiesto el consentimiento de las partes que negociaron de someter al órgano encargado de ratificarlo a efecto de establecer si va a nacer o va a crear una obligación para el Estado. Y ahí terminamos con la parte de los tratados. ¿Tienen alguna duda, pregunta o sugerencia? Buenas noches, Lexi. Digamos, si se suscribió el convenio, ¿verdad? El tratado, perdón. Ajá. Y en el caso no lo ratifica un país, ¿cómo hay alguna obligación con los demás países con los que fue suscrito de notificar de que no fue ratificado? Sí, efectivamente, existen los procedimientos legales para poder notificar a la contraparte o a las contrapartes si hay alguna reserva, alguna excepción, o si definitivamente no se va a llevar a cabo la materialización de este tratado. Gracias, Licky. Y esto, recordemos que se hace siempre a través de la vía diplomática. Gracias, licenciado. Y en ese caso, digamos, tiene que haber alguna adenda al convenio en donde se va a constar que tal país, a pesar de haberlo suscrito, no va a formar parte del tratado, o no se va a obligar a cumplir las condiciones del tratado. No. Digamos, ahí no se hace ninguna adenda, simplemente al no firmarlo, al no ratificarlo, el país no es parte de ese convenio, aun cuando haya estado dentro del proceso de negociación. En el caso que sea un tratado bilateral, obviamente no va a cobrar vigencia o no va a tener vida jurídica porque solamente son dos estados y uno de ellos no lo ratificó. En el caso de los tratados multilaterales, entra a la vida jurídica aquellos convenios o tratados que hayan sido ratificados por los países después del proceso de suscripción. Recuérdense que son dos procesos diferentes, la suscripción
es cuando los negociantes ponen fin a la discusión del tratado, y la ratificación es la aceptación expresa por parte del Estado firmante para que el tratado o convenio nazca a la vida jurídica. No sé si aclaré su duda, Amado. Sí, licenciado, muy claro. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces, yo creo que hoy es lunes, ¿verdad? Hoy es nuestra última clase previo al descanso de Semana Santa, porque creo que el viernes ya no hay clases virtuales, según me informaron. Solo hasta el miércoles, Vic. Muy bien. Entonces, al regresar, como vamos a tener un lapsus de más o menos, vamos a ver, nosotros reanudaríamos clases el 1 de abril, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, y ahí creo que vamos a tener sus exámenes. ¿Cuándo empiezan? A mediados de abril, licenciado. Licenciado, La semana del 15, Sí, licenciado. ¿verdad? Bueno, Sí, licenciado. entonces vamos a tener 2 semanas para terminar de desarrollar el tema. Solamente para esta semana, para que puedan disfrutarse de su descanso, van a realizar una investigación en donde van a desarrollar los siguientes temas. Anoten, el primer tema es las nociones generales de territorio estatal. Nociones generales de territorio estatal. La segunda, los límites y las fronteras de los estados. Ahí van a desarrollar el concepto y la clasificación. Esos 2 temas los van a desarrollar y los van a enviar por medio de Classroom. A eso nos va a servir para ayudar a aquellos compañeros que en algún momento les falte algún punto para llegar a zona mínima o para su examen. Es decir, no les vamos a regalar puntos, sino que son trabajos que ustedes pueden realizar para ayudarse si han tenido malo promedio. Muy bien, Robin, Barán y luego Shendi Dayana. Muchas gracias por el apoyo, licenciado. Solo quería pedir un favor, si usted fuera tan amable de repetir el segundo punto. Disculpe, es que no Muy bien. Límites y fronteras. Y ahí van a poner el concepto y cuál es la clasificación de las fronteras. Muy agradecido, licenciado. Fecha de entrega. El domingo, lo vamos a recibir hasta el domingo 24 a la medianoche. Tienen toda la semana para desarrollarlo. Traten de hacerlo bien. A lo que envíen, recuerden hacerle carátula, introducción, desarrollar los temas y conclusión. No se olviden de anotar su nombre y no se olviden de anotar su número de carnet también. ¿Alguna duda? Licenciado, disculpe, muchas gracias. ¿Este trabajo puede ser a computadora o debe ser a mano? Y también preguntarle si usted va a subir un espacio en Classroom o crear un espacio para que nosotros podamos hacer la tarea, o tenemos que publicarla en la parte de publicaciones. No, vamos a crear, vamos a ver, el trabajo deben hacerlo a mano, no menor de 2 hojas, ni mayor a 4 hojas, y vamos a crear un espacio para que lo suban.
¿Estamos? Muchas gracias, Lick. ¿Hojas blancas o no importa qué tipo de hojas utilizamos? No, no importa, lo que me interesa es que sea con su letra. Muy bien. Gracias, licenciado. Jorge. Le digo una consulta. Dijo que era carátula, introducción y Carátula, conclusión. introducción, desarrollo de los temas y conclusiones. Ok, gracias, licenciado. Mínimo 2 conclusiones. Ok, muy bien, gracias. Bueno, muy bien, si no hay ninguna otra duda, desde ya los motivo a que en sus dediquen un tiempo diario para... Licenciado. ¿Sí no hay? Sí, disculpe, licenciado, la fecha de entrega no la escuché. Domingo, ¿qué dijimos? Este domingo va a ser 24. 24. Domingo 24 a la medianoche, a más tardar. Trabajos que se entreguen después de esa fecha no van a tener validez. Y pues desde ya los motivo a que lean, no solamente, a que lean y estudien no solamente el curso que yo les doy, sino que lean y estudien los diferentes cursos que llevan. Así se les va a facilitar el repaso final previo a su examen. Y por último, una recomendación, por favor, dentro de la clase y dentro de las tareas o de los trabajos que se hacen, sigamos las instrucciones. Por ahí hay un examen de los 10 puntos de zona que dimos, que anulamos, porque no sé quién fue el compañero, no lo tengo acá presente, el trabajo lo realizó, no llevaba su constitución, y lo realizó con un teléfono, y a pesar de la advertencia, pues él lo contestó de esa manera. Esos trabajos no tienen ningún valor. Recomendación, tengan siempre en la clase virtual y en la clase presencial su constitución política de la República de Guatemala. Así que no me queda más que desearles que todos tengan una semana muy próspera en las actividades que desarrollen, que tengan un buen descanso, un merecido descanso, y aprovechen el tiempo rebasado. Coralia. Licenciado, buenas noches. Fíjese que yo tengo extemporáneo con usted. Muy bien, entonces se desconectan todos los demás y usted se queda para que le hagamos su examen. Lick, buenas noches. Solamente para comentarle de que ya creé la tarea en clase. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Entonces ahí ya está creada la tarea y la pueden subir. Feliz noche, licenciado. Gracias, gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.